Bienvenidos a Teología para el Alma, un espacio para pensar, sentir y reencontrarnos con lo más profundo de nuestra fe. Aquí exploramos la palabra de Dios no solo con la mente, sino con el corazón, buscando comprender no solo lo que dice, sino lo que transforma, porque la verdadera teología no es solo conocimiento, es vida para el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Teología para el Alma, nuestro canal especial dedicado para el estudio de la palabra de Dios y para profundizar en la teología más allá de lo especulativo, más allá de lo superficial, tratando de encontrar eso que es la verdad. Esta es la sección que yo he titulado Tras el Texto. Esta es una sección en la que vamos a hacer análisis teológicos de diversas partes de la Sagrada Escritura, tratando de encontrar el sentido bíblico, basándonos en su interpretación textual, contextual, haciendo un análisis profundo de los textos bíblicos y también de las doctrinas de la Biblia y de la teología bíblica en sí. Antes que nada, quiero comenzar diciendo que el propósito mío al crear este canal y al crear esta sección es analizar a profundidad todo lo que tiene que ver con la teología bíblica. Y cuando digo analizarlo, me refiero a que no estoy comprometido ni casado con un determinado tipo de pensamiento teológico. Esto se trata de ir a profundidad, de recabar en las escrituras, tratando de encontrar el sentido real que ellas tienen. Muchas veces, uno de los problemas de los que adolece la teología bíblica contemporánea es que lo que se trabaja a través de ella es lo que se conoce en términos teológicos como exégesis. Es decir, cuando se introduce el pensamiento humano, el contexto histórico, cultural y religioso dentro del texto. Y muchas veces los que hoy en día se llaman teólogos o muchos teólogos se han convertido en lo que antes se conocía como apologista. Un apologista es una persona que se dirige a la Biblia tratando de encontrar cómo defender ciertas posturas teológicas que ya están preconcebidas o que ya fueron aprendidas por estas personas. Y el acercamiento que se tiene con la Biblia es precisamente de alguien que va para encontrar argumentos para defender una postura. Es decir, no se va a la Biblia como una fuente de conocimiento para aprender de ella, sino como una herramienta que se ha de utilizar para defender ciertas posturas. Entonces, lo que yo voy a tratar a través de este canal y específicamente a través de esta sección Tras el Texto, es recabar lo que la Biblia tiene que decirnos respecto a un tema, permitiendo que la Biblia nos explique, que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos instruya. Y para lo cual nosotros hemos de dejar a un lado, de poner a un lado nuestras propias interpretaciones personales, nuestras posturas teológicas aprendidas de acuerdo a la denominación o la iglesia a la que estamos asistiendo. Se trata de permitir que realmente la Biblia nos enseñe a nosotros, que nosotros seamos alumnos de la Biblia, que la Biblia pueda dirigirse a nosotros, guiándonos en el proceso, en el camino de conocer mejor a Dios, porque precisamente ese es el objetivo con el cual Dios nos ha revelado la Biblia, con el cual Dios nos ha enviado la Biblia. Y precisamente porque la plataforma de estudio a través de la cual nosotros iremos aprendiendo es la Biblia, es por eso que tenemos que comenzar precisamente por ahí, sabiendo qué es la Biblia y sabiendo y también entendiendo un poco lo que se dice hoy en día en los círculos académicos e intelectuales acerca de la Biblia. Porque hoy en día hay diferentes corrientes, incluso dentro del pensamiento cristiano, que toman diversas posturas respecto a la Biblia, acerca de si realmente la Biblia ha sido inspirada, si ha sido inspirada completamente, si la Biblia no contiene ningún tipo de error, si la Biblia contiene errores, si la Biblia hasta dónde ha sido inspirada, si ha sido inspirada palabra por palabra o solamente una parte de ella ha sido inspirada o solamente el pensamiento de los apóstoles o los escritores de la Biblia fue inspirada, pero también atañe a preguntas bastante complejas hoy en día que tienen que ver con los hallazgos históricos que se han venido haciendo desde el siglo pasado, el siglo XX. Por ejemplo, hablando de los libros de la Biblia, porque hay un cuestionamiento académico en círculos intelectuales acerca de los libros que conforman la Biblia. Nosotros tradicionalmente la postura es
que la Biblia es un libro compuesto o la colección de varios libros, 66 libros para ser exacto, 39 que componen el Antiguo Testamento y 27 que componen el Nuevo Testamento. Y la pregunta seria que circula hoy en día es, ¿quién escogió estos libros? ¿Quién puso estos libros en la Biblia? ¿Quién decidió que estos son los libros sagrados e inspirados? Sobre todo, la controversia ha agarrado forma en nuestra época debido a que, lo venía diciendo al principio, en el siglo XIX hubo ciertos descubrimientos arqueológicos que vinieron a despertar ciertas inquietudes entre círculos académicos e intelectuales religiosos respecto a los libros de la Biblia. Dentro de esos descubrimientos que han venido a cuestionar un poco o que han creado un canal de cuestionamientos, tenemos los descubrimientos que ocurrieron hace muchos años, exactamente en el año de 1945, en lo que se conoce hoy en día como las cuevas de Nag Hammadi. Ahí en las cuevas de Nag Hammadi, en 1945, fueron encontrados 13 códices. Los códices son como colecciones de libros, más o menos parecidos a nuestros libros modernos. Son parecidos, pero no exactamente, porque eran escritos en piel y luego la piel era cocida. Cada hoja de piel era cocida y se iban juntando varios hasta formar algo parecido a nuestros libros modernos. Eso es lo que se conoce hoy en día como los códices. Entonces, en esas cuevas de Nag Hammadi, ahí en el Alto Egipto, se encontraron 13 códices y 50 textos escritos en idioma copto. Dentro de los contenidos de esos textos que fueron encontrados estaban el Evangelio de Tomás, conocido ahora como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María, el Evangelio de los egipcios, y despertaron un gran revuelo dentro de la comunidad intelectual porque fueron considerados como libros que fueron excluidos de la Biblia. Y la pregunta que surgió en los círculos académicos fue ¿por qué se rechazó estos libros, estos evangelios? Y sobre todo se empezó a cuestionar si acaso el verdadero evangelio no estaría más relacionado, el evangelio original, lo que Cristo enseñó a sus discípulos, lo que transmitió Jesús en su momento, no estaría más ligado estos evangelios descubiertos en las cuevas de Nag Hammadi que los 4 evangelios y las epístolas que nosotros tenemos formando parte del Nuevo Testamento. Y miren qué interesante, porque cercano a estos descubrimientos de las cuevas de Nag Hammadi y estos códices escritos en copto, allá por el año de 1947, en el desierto de Judea, un pastor beduino llamado Muhammad Edip, encontró accidentalmente, él estaba caminando por ahí buscando una cabra que se le había perdido, y buscando a la cabra que se le había perdido pasó por una cueva y en la región de Qumran, y dice que la historia cuenta que este joven buscando a la cabra agarró una piedra y la lanzó dentro de una cueva, cuando de repente escuchó que dentro de la cueva hizo un sonido como una jarra quebrándose. Entonces esto despertó su curiosidad y él entró a la cueva a verificar qué era lo que había ocurrido, y ahí dentro de la cueva encontró varias jarras que contenían algunos escritos o manuscritos antiguos. Esto despertó la curiosidad dentro de la comunidad arqueológica, y expertos en arqueología se dirigieron y en unas investigaciones entre el año de 1949 a 1956 estuvieron revisando las cuevas del sector y encontraron en 11 cuevas 900 manuscritos. Entre ellos, uno de los más destacados fue el gran rollo de Isaías, que estaba completo, por cierto. Fue para los que creemos que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra inspirada, fue algo alentador porque nos dimos cuenta de que esos rollos tan antiguos coincidían casi por completo, salvo detalles, palabras, alguna letra, con lo que nosotros tenemos ahora, con los manuscritos con los que nosotros contamos del libro de Isaías. Pero también allí se encontraron lo que es la regla de la comunidad de Qumran, el rollo del templo y el rollo de la guerra, que en algún momento en otro video vamos a hablar un poco más de la comunidad de Qumran, de cómo ellos formaban parte de una secta o una denominación judía llamada los esenios,
y qué creían ellos y cómo esto pudo haber influido en la corriente teológica del pensamiento cristiano primitivo. Es un tema muy interesante y bastante amplio para estudiar, pero lo tocaremos en su momento. Por ahora nos quedaremos con los descubrimientos que se hicieron de estos manuscritos. Ya hablamos de los descubrimientos realizados en las cuevas de Nag Hammadi y los evangelios perdidos. Y hablamos también de los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en 1947. Pero nos falta algo más para completar este cuadro. En el año de 1970, en un lugar llamado El Minyá, en Alcázar, en el Medio Egipto, se encontró escrito en idioma copto saídico una colección o un códice especial que contenía el Evangelio de Judas, la carta de Pedro a Felipe, el Apocalipsis de Santiago y el libro de Halógenes. También vamos a hablar de esto en algún otro video y vamos a profundizar. Estoy dando líneas generales de por qué al descubrirse estos evangelios que no formaban parte de nuestro canon de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, despertaron cuestionamientos sobre todo el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas en el año 2000, este códice descubierto en 1970, pero estuvo mal preservado y mal guardado y anduvo de mano en mano durante mucho tiempo. Es una larga historia de la que no les voy a contar ahorita. En el año 2000, la Fundación Mecenas en Suiza adquirió estos documentos y después en colaboración con National Geographic trabajaron en la interpretación o la traducción de estos textos antiguos y publicaron los hallazgos de las traducciones en el año 2006. Por cierto, National Geographic vendió esto como algo que socavaría los fundamentos mismos del cristianismo, pues el Evangelio de Judas, que es el evangelio más destacado de los documentos descubiertos en ese año, el Evangelio de Judas cuenta cómo Judas realmente fue el único de los apóstoles que entendió realmente la misión de Jesús y quién era Jesús. Y habiendo entendido Judas cuál era la misión real de Jesús y cuál era el propósito que él venía a cumplir, Judas y Jesús planearon que Judas lo entregara. Esto es lo que dice el Evangelio de Judas, ¿verdad? Que Judas entregara a Jesús para que Jesús pudiera morir en la cruz y así su alma fuera liberada, él pudiera volver al cielo y la redención de la humanidad pudiera darse. Todo esto, pues obviamente fue vendido como algo que vendría a socavar. Ya Judas pasó de ser el traidor de Jesús a ser el héroe de la historia, el único apóstol que comprendió a Jesús, el más cercano al corazón de Jesús y también el que logró de alguna forma colaborar con el plan de redención que Jesús tenía para la humanidad. Pero, como les decía yo, todo esto ha traído el cuestionamiento. Realmente la Biblia que tenemos, y este es el punto principal de lo que queremos analizar, realmente la Biblia que tenemos es la Biblia tal, es el mensaje que Dios quiere que nosotros conozcamos de él. Realmente no hubo un proceso injusto al excluir estos libros y estos evangelios de la Biblia y se ha cometido una injusticia, o será que, como se quiere vender como una teoría conspirativa, ¿será que realmente ha habido un interés egoísta de parte de una comunidad religiosa específica que ha decidido excluir lo que era el verdadero evangelio y nosotros nos hemos perdido en toda esta confusión, ya no sabiendo cuál es realmente la palabra de Dios? Pues bien, de eso queremos hablar, de esto se trata esto. Primero, entender cómo fue el proceso que vino a desarrollar o vino a establecer lo que es el canon de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En otro video estaremos hablando precisamente de eso, del desarrollo del canon de la Biblia, cómo fue que para nosotros llegaron esos 66 libros de la Biblia, por qué nosotros consideramos esos 66 libros de la Biblia como la revelación que Dios ha dado al hombre y, si debemos realmente considerar esos 66 libros de la Biblia. Vamos a preguntarnos, vamos a interrogarnos, vamos a cuestionar, porque lo que tratamos de hacer es llegar a la verdad. Ese es el propósito nuestro, tratar de llegar a la verdad. Pero eso lo vamos a analizar en otro video, donde estaremos hablando acerca de el canon de la Escritura, y en algunos otros videos iremos desarrollando más el tema de los descubrimientos de estos evangelios, de estos rollos del Mar Muerto, de los esenios, y estaremos hablando también de
algo que es muy importante para nosotros. El tema de los gnósticos y cómo ellos formaron un grupo religioso paralelo al cristianismo que nosotros conocemos hoy. Pero eso será en otro video donde estaremos hablando y abordando estos temas a detalle. Que Dios te bendiga.